Los señores de la unicidad tienen como base para bautizar Hechos 2:38 y aluden de que es el bautismo el que quita los pecados. Cuando toman la frase así que arrepentíos y bautícese, aplican la última frase de bautizar e ignoran la frase del arrepentimiento, en cuyo acto hay perdón de pecados. Una vez que una persona acepta a Cristo a través del arrepentimiento, éste alcanza el perdón de sus pecados, porque la sangre de Jesucristo viene sobre esa persona y le limpia de todo pecado. Esto lo enseña la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Acabamos de escuchar a nuestro amigo trinitario asegurando que el perdón de los pecados se recibe antes del bautismo con solo arrepentirse. Pero la Biblia nos demuestra todo lo contrario y ya lo vamos a ver. En Hechos capítulo 22, del versículo 6 hasta el 16, encontramos... Aquí vamos a ver la interpretación errada de Andrés Caña del texto que está citando. Y sobre el bautismo de Saulo de Tarso, después conocido como Pablo el apóstol. Vamos a seguir escuchando a Andrés Caña y vamos a refutar su argumentación y su interpretación torcida del texto. El relato de la conversión de Saulo de Tarso, que ya todos lo conocemos, que a Saulo de Tarso lo rodeó un resplandor de luz, que él cayó a tierra, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? La voz del cielo le dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Saulo... La voz del cielo le dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Escuche, Andrés Caña. No le dijo: soy el Padre encarnado, soy Jesús el Padre, soy el Padre Jesús. No. Dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice 1 Juan capítulo 4, verso 15, todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. De manera que ese Jesús que le habló a Pablo es el Hijo de Dios, no es el falso Jesús Padre que usted predica, Andrés Caña. Pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Demostrando que él creía en el Señor Jesús en ese momento. Claro, Pablo creyó a través de lo que vio. Pero hay algo, Andrés Caña, que le faltaba a Pablo, y era la conversión. Porque las iglesias están llenas de personas que han creído, pero no todos están convertidos realmente al Señor. No todos están realmente convertidos al Señor. De manera que algo le faltaba a Pablo, aunque había creído. Y nuevamente más adelante vamos a ver, a desbaratar sus argumentos, porque demostramos que hay personas que han creído, incluso han sido bautizados, y no son salvos, y no han sido salvos, y no son perdonados. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento de sus pecados, no ha habido un cambio, no hay frutos dignos de arrepentimiento como dio Juan el Bautista, y porque no ha habido una verdadera conversión. Que reconocía sus pecados, se arrepentía, y que se sometía a la voluntad de Dios para hacer lo que el Señor le dijera. Y fíjense que cuando él pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor?, el Señor no le dice: tranquilo, Saulo, que ya sus pecados fueron perdonados porque usted ya creyó en Jesús. Tampoco le dijo: tranquilo, Saulo, ya que tú creíste que Jesús es el Padre, ahora te falta que seas sumergido en el agua y que el pastor pronuncie las palabras: yo te bautizo en el nombre de Jesús para que tus pecados sean perdonados. No, tampoco le dijo eso Andrés Caña. Pablo había creído, pero era necesario que se le predicase el evangelio, porque Pablo era practicante del judaísmo, necesitaba conocer el evangelio, y eso era lo que iba a hacer Ananías, predicarle sobre Jesús. Ya se arrepintió, ya usted está perdonado y su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso no le dijo la voz del cielo. ¿Qué le dijo la voz del cielo? Ve a Damasco, porque allá se te dirá lo que es necesario que hagas. Lo que es necesario que hagas, ¿para qué? Pues para que recibas el perdón de sus pecados, porque aunque se había arrepentido y había creído, sus
pecados aún no habían sido perdonados. No le habían sido perdonados a Andrés Caña porque era necesario que Pablo reconociera a Cristo y lo confesara con su boca. Y esto lo vemos, Andrés Caña declarado por el mismo apóstol Pablo. No es a través del bautismo que recibimos el perdón de pecados, sino en la conversión. Allí se está relatando la conversión de Pablo, no la conversión de Ananías. Por eso dice Romanos capítulo 10, del verso 8 en adelante, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos que no solamente Pablo, todos los apóstoles lo predicaban, que si confesares con tu boca, escucha Andrés Caña, no con la boca del pastor que bautiza, sino con la boca del nuevo creyente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curios, reconociendo el señorío de Jesucristo en la vida, el nuevo creyente, esta es la conversión, reconocer el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Por eso se le llama el Señor, que Jesucristo es el Señor, el Curios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Escuchen, no que Jesús el Padre tenía que creer, sino que Dios, el Padre, levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y dice, serás salvo. No dice que serás salvo cuando sea bautizado. Luego dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Escucha, Andrés Caña. Y esa palabra que allí se traduce como justicia es la palabra griega dikaiosune. Nos habla de una justificación que el hombre es incapaz de recibir por sus propios medios y es necesario que lo reciba por gracia. Por gracia, es un regalo de Dios. No se puede recibir por nuestros propios medios, Andrés Caña. Por eso allí no dice que se bautice para ser justificado, sino que crea en su corazón y confiese con su propia boca, no por la boca del que lo está bautizando. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién tenía que confesar tenía que creer y confesar para salvación? ¿Acaso el pastor que bautiza al nuevo creyente? No, el nuevo creyente tiene que creer en su corazón y confesar a Cristo con su propia boca. Por eso dice Romanos capítulo 4, verso 5, y que interesante de quien está hablando aquí, el mismo apóstol Pablo, el implicado en Hechos capítulo 22, quien estuvo allí con Ananías. Dice Romanos capítulo 4, verso 5, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, está hablando de Cristo, su fe le es contada por justicia. ¿Cuándo es justificado? Cuando fueron bautizados, no, sino que cuando dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, se necesita creer en Cristo. En esto se basa la doctrina, en fe, en creer en Jesucristo. No tratar de alcanzar la salvación y el perdón por nuestros propios medios, como enseñan ustedes, igual que la iglesia tradicional romana, que ellos enseñan que el perdón se recibe a través del bautismo. Y fíjense que el relato bíblico nos sigue diciendo que Saulo de Tarso llegó a Damasco y un discípulo llamado Ananías fue y oró por él para que recibiera la vista. Y aquí hay algo muy importante, es que Ananías no le habló a Saulo del arrepentimiento, porque Saulo ya... Ananías tampoco le habló a Pablo de que creyera que Jesús es el Padre. Estaba arrepentido. Entonces, ¿qué fue lo que Ananías le dijo? Pues en Hechos 22:16, Ananías le dijo por el Espíritu Santo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, aquí vemos una interpretación errada, no solamente de Andrés Cañas y de todos los de la secta Solo Jesús. Y es que ellos presuponen o malinterpretan el texto. Ellos creen que el texto dice, y ahora por qué te detienes, bautízate invocando su nombre. Allí no dice eso. Allí dice, y ahora por qué te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. De manera que la invocación del nombre está relacionado directamente con el perdón de los pecados, no directamente con el bautismo. Por eso es que en Romanos capítulo 10, verso 8, el mismo Pablo declara que esa justificación, ese perdón se recibe cuando creemos en Jesucristo y lo confesamos con nuestra propia boca. ¿Qué es lo que le faltaba a Pablo? Confesar a Cristo con su propia boca. Eso es lo que Ananías le está diciendo. Pablo era que tenía que invocar a Cristo con su propia boca para ser justificado. Tenía que
declarar a Cristo, creerlo en su corazón, ya lo había creído, pero le faltaba confesarlo con su propia boca, de manera que la verdadera invocación para el perdón de los pecados tiene que hacer el nuevo creyente. Después que ha creído, obviamente tiene que haberse arrepentido, después que ha creído, debe confesarlo con su propia boca. Por eso Romanos capítulo 10, verso 13 dice que el Señor es propicio para todos los que le invocan. No dice que para todos los que le invocan el nombre, el pastor a la hora del bautismo, de manera que aquí hay una interpretación errada de parte de la secta IPUC. Demostrando abiertamente que no es con solo arrepentirse, sino que los pecados se lavan con la sangre de Cristo. Es en las aguas del bautismo cuando se invoca el nombre de Jesucristo. Nuevamente ya le demostré que quien tiene que invocar el nombre de Jesús para el perdón de los pecados es el nuevo creyente y no el pastor que bautiza. Y dice Hechos capítulo 8 del verso 5 en adelante nos relata cuando Felipe fue a Samaria a predicar a los samaritanos. Dice el verso 5, el capítulo 8, entonces Felipe descendió a Samaria y les predicaba a Cristo, a los samaritanos. Lo dice el verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. También creyó Simón, escuche, Andrés Caña, ¿quién creyó? Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, escuche. Simón había creído. Simón había sido bautizado, pero escuche lo que dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Cuando Simón vio esto, luego dice el verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero, no tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vemos que Simón el mago había creído, Simón el mago había sido bautizado, pero aún así no tenía parte ni suerte en las cosas de Dios, en los asuntos de Dios. De manera que el bautismo no perdonó sus pecados y el bautismo no le hizo un verdadero creyente y el bautismo no le hizo un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hubo una verdadera conversión y porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Por eso dice el verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad, le declara Pedro. Simón el mago había creído, Simón el mago había sido bautizado, pero Simón el mago no se había arrepentido realmente y Simón el mago no se había convertido realmente al Señor. De manera que era un falso creyente y había sido bautizado y había creído. De esta manera vemos que hay muchas personas en las congregaciones que han creído y que han sido bautizados y aún así no son verdaderamente cristianos. No es el bautismo el que lo hace realmente un hijo de Dios. La palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. No dice que los que son bautizados. Declara Mateo capítulo 28 del verso 18 en adelante, que el bautismo es para ser discípulos y a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es para salvación y el bautismo no es para el perdón de los pecados. Es el que representa la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Otro caso lo tenemos en Hechos 10, el caso de Cornelio. Cornelio era un hombre convertido, arrepentido, pero un ángel tuvo que venirle a decir, envía hombres a traer a Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas, porque aunque estaba arrepentido, algo tenía que hacer para poderse salvar, para poder recibir el perdón. Y la Biblia nos demuestra ahí mismo, en Hechos 11:14, Pedro testificando dice que el ángel le dijo a Cornelio que trajeran a Pedro porque él te hablaría palabras por las cuales sería salvo Cornelio. Él te hablaría palabras, le hablaría palabras por las cuales sería salvo. Está hablando de Pedro, pero resulta que no está diciendo, él te dirá que te bautice para que seas salvo. El texto no está diciendo eso. Él te dirá que te bautice para que seas salvo, ni él te dirá para que te bautice para que tus pecados sean perdonados. No, está hablando de las palabras, está hablando del evangelio. Por eso el mismo Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, declara que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación.
mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Era necesario que Pedro le predicara de Cristo a Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, pero era necesario que se le predicase de Cristo, que creyese realmente en el Cristo de la Biblia, y era necesario de que hubiera una conversión de parte de Cornelio para ser salvo. No por medio del bautismo. El bautismo llega como... El bautismo no tiene nada que ver con esto de la salvación, Andrés Caña. El bautismo es una expresión externa de lo que ha ocurrido dentro del nuevo creyente, de aquel que ha creído. Expresa esto en obediencia al Señor, no para alcanzar la salvación. Y bueno, ya que ustedes les gusta citar Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes citan mucho este texto para decir que el bautismo es para perdón de pecados, pero resulta que vemos nuevamente el desconocimiento de la gramática. Por eso ustedes rechazan la gramática, no les gusta, la gramática destruye sus argumentos. Y es de mucha importancia la gramática. Primeramente necesitamos al Espíritu Santo, pero la gramática es de mucha importancia para la correcta interpretación de los textos y la comprensión de la lectura. Pero ustedes desprecian la gramática. Resulta, Andrés Caña, ahora arrepentidos, escuche, arrepentidos, ¿le está hablando de qué? De que se arrepientan. Y es necesario el arrepentimiento. Y convertidos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y la palabra que allí se traduce allí como en el nombre, en es epi, que significa sobre, y la palabra nombre es onoma, que significa autoridad, sobre la autoridad de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero resulta que esa frase en el nombre no es una fórmula bautismal. Está relacionado con la autoridad de Cristo, y esto lo declara el diccionario positivo Vine, que la frase en el nombre está relacionado con la autoridad de Cristo. No es una fórmula bautismal como ustedes presuponen. Todos los textos donde ustedes me mencionan el bautismo en nombre de Jesús, no se está dando una fórmula bautismal, ni está diciendo que se bauticen pronunciando el nombre de Jesús. No, esto está relacionado con la autoridad de Cristo, con lo que Cristo ordenó, no con una fórmula bautismal. Y esa palabra que se traduce ahí como para el perdón de los pecados es la palabra griega eis, que significa el punto alcanzado o al que se ha entrado. Y resulta que Andrés Caña tenía que ser bautizados habiendo alcanzado el perdón de los pecados, no para alcanzar el perdón por medio del bautismo. Y esta misma palabra eis, que se traduce allí como para, es la misma palabra utilizada en Mateo capítulo 3, verso 11, en donde Juan el Bautista declara: yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento. Según la lógica de ustedes, solo Jesús, entonces Juan el Bautista bautizaba para que la gente alcanzara el arrepentimiento por medio del bautismo. No, la palabra eis, que se traduce allí como para, quiere decir de que debían de ser bautizados habiendo alcanzado arrepentimiento, o como declaró el mismo Juan el Bautista, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Debían de arrepentirse antes de ser bautizados. Es la misma palabra. De hecho, la construcción gramatical de Mateo 3, versículo 11, es similar con la construcción gramatical de Hechos 2:38. La construcción gramatical es similar. Yo la verdad bautizo para arrepentimiento, bautice cada uno de vosotros en nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Esa palabra para habla de el punto alcanzado. Debían de ser bautizados habiendo alcanzado el perdón de los pecados, no para alcanzar el perdón por medio del bautismo. Nuevamente vemos el desconocimiento gramatical, pero algo tremendamente grande por parte de ustedes, solo Jesús. Todos los de su casa. O sea que Cornelio no estaba salvo, aunque estaba arrepentido. Necesitaba que Pedro viniera y lo bautizara en el nombre de Jesucristo. A ver, Andrés Caña, el texto no dice que para ser salvo necesitaba que fuera bautizado. El texto no lo está diciendo, eso lo está inventando usted. Está tratando de insertar una presuposición al texto. De manera que su doctrina no está basada en lo que dicen los textos, sino en lo que usted inserta a los textos. Amañando los textos y insertando cosas a la fuerza, para hacernos creer que los textos dicen lo que como realmente lo están demuestra diciendo. Hechos 10:48. Y a partir del momento que la persona es bautizada en el nombre del Señor Jesús,
ya tiene la sangre de Cristo invocada en su vida, por si por algún caso peca, entonces ya no tiene que volverse a bautizar. A ver, Andrés Caña, Simón el Mago creyó y fue bautizado y no, jamás fue salvo, jamás fue perdonado porque no hubo una verdadera conversión, no hubo un verdadero arrepentimiento. De manera que todo lo que usted está enseñando ahí son falacias, son doctrinas de hombre. Por eso yo lo he dicho anteriormente en otros videos, ustedes, solo Jesús no conocen de Biblia. Realmente no conocen de Biblia. Yo no entiendo qué hace usted tratando de refutar al hermano trinitario, levantando falacia. Ustedes conocen la Biblia, Andrés Caña. El bautismo no es para salvación. Y por si quiere citar Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Andrés Caña, le digo, ese texto no está en los más antiguos códices griegos. El versículo 16 solamente, el capítulo 16 solamente llega hasta el versículo 8. De manera que ese texto tampoco le va a servir para demostrar de que el bautismo es necesario para la salvación.